En Colombia hay alrededor de 1.700.000 migrantes venezolanos. Muchos de ellos están haciendo cosas increíbles. Hoy te presentamos uno de ellos. Bienvenidos a nuestra entrevista de Voces Migrantes. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Gabriela Febres, pero vamos a dejar que Gabriela, perdón, se presente sola y nos hable un poquito más sobre ella. Hola, pues encantada de estar aquí, poder compartir un ratico con ustedes. Efectivamente, mi nombre es Gabriela Febres Cordero, soy venezolana, nací en Caracas, también soy colombiana, me nacionalicé hace 15 años y vivo en Colombia desde hace como unos 6 años. Ya me establecí desde el 2014, 2015 más o menos me establecí fijo en Bogotá. De modo pues que encantada de estar con ustedes hoy. No, no, nosotros encantados de recibirte, Gabriela. Mira, a nosotros nos han contado cosas buenísimas sobre el trabajo que tú haces acá y que haces unas cosas maravillosas. Entonces, nosotros nos gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trabajo humanitario acá en Colombia, que es bastante interesante y bastante bonito. Pues mira, yo empecé a trabajar en el tema como innovación social, por decirlo así. Ahora tú sabes que todo tiene unos nombres muy, muy elegantes, ¿no? Entonces creo que lo mío se llama innovación social. Y es poder ayudar a las personas que han sufrido amputaciones por el conflicto armado, por la violencia, que puedan tener el tratamiento médico adecuado, que puedan tener las adaptaciones de prótesis adecuadas, de calidad y de alto rendimiento. Y adicionalmente, una vez recuperada su salud física o funcional y algo de independencia, que pudieran retomar sus proyectos de vida, específicamente, pues si es educación, terminar sus estudios, o si es ya en una universidad, pues también poder cursar su curso, maestría, o si es vocacional, pues entonces el tema de los oficios, si es deporte, em, es decir, y si es oportunidad laboral. La idea es que el proceso de rehabilitación y de reinserción en sociedad sea lo más armonioso posible, lo más fructífero posible, con un acompañamiento, ya que pues al haber sufrido un accidente o un incidente de esta naturaleza, pues el trauma es enorme. Sí, yo he tenido oportunidad de compartir un par de veces en este tipo de actividades que se hace, no directamente con tu fundación, sino con otra. Y siento que es bastante importante dentro del contexto de Colombia que nosotros como venezolanos entendamos todo el tema de que estas secuelas del conflicto armado para poder integrarnos mejor. Y cuéntanos cómo llegaste a esta área o cómo te involucraste con esta actividad. Pues yo no conocía mucho del tema de específicamente de las minas antipersonas. Sabía que se decía mina quiebrapata, pero no sabía mucho. Y por ahí en el año 2002, algo así, viví en Washington y tuve la oportunidad de conocer más a fondo desde Washington la problemática que enfrentaba Colombia en ese momento, que era un incremento exponencial del número de víctimas de minas en esos años, que recién empezaba. Y luego tuve la oportunidad de conocer a una víctima, me impactó mucho, me impresionó y en ese momento sentí como la epifanía de decir, bueno, ¿por qué no tratas de hacer algo, ayudar, pero ya en una forma no puntual, sino más estructurada, más sistemática, más profesional? Y me adentré en el tema para aprender, para conocer, y busqué apoyos, ayudas, estructuré ya el andamiaje jurídico que era la creación de la fundación en la ciudad de Washington, y ahí arranqué en una curva de aprendizaje, pues que me permitió con el tiempo comprender cuál era la fórmula o cuál era el método para poder acompañar a todas estas personas
entendiendo que lo principal es la sustitución de la parte faltante de su cuerpo con una prótesis o, pues, o una órtesis en el caso de que necesitaban antes de tener la prótesis, pasaban por el tema de la órtesis, que es como arreglar su pierna o su brazo, porque estamos hablando de extremidades, y luego pues la adaptación protésica. Entonces, bueno, creo que llevamos ya 17 años en esto, trabajando en este tema, hemos aprendido mucho, hemos tratado a muchísima gente, nos dimos cuenta que después de que tú les adaptas la prótesis, que ya sienten que tienen pues la recuperación del miembro perdido, que ya lo tienen adaptado, bueno, pues vienen otros problemas. El tema psicológico siempre es fundamental, y todo el tema, bueno, ¿cómo hago yo ahora pues para poder reestructurar mi proyecto de vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero desarrollarme como persona? Y todo eso son componentes dentro de una gran rehabilitación. No, mira, yo siento que una vez ustedes hacen todo este trabajo de acompañamiento con ellos, realmente las personas llegan a cambiar muchísimo y la persona que ustedes tienen en un principio, que llega a ustedes en un principio, es completamente diferente a la persona una vez que tiene su prótesis y ha pasado por todo este acompañamiento que ustedes hacen. Cuéntame, ¿qué es como lo más gratificante de este trabajo que has tomado como tuyo desde hace mucho tiempo? Sí, yo creo que hay muchas cosas gratificantes y de enseñanza. Y obviamente cuando hay una enseñanza humana hay una gratificación también. Cuando uno ve la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de tener disciplina, de salir adelante, las personas que se dedican al deporte y que pues con sus prótesis pretenden y aspiran a poder desempeñarse en una maratón o en una competencia ciclística, igualito como los que estamos completos, que no hemos sufrido ninguna mutilación, cómo entrenan, cómo se esfuerzan en salir adelante, realmente quizás es lo más gratificante y lo más, y la lección de humildad más grande que uno puede tener y que uno le agradece, porque pues si no, nosotros que estamos en una mejor circunstancia nos quejamos de muchas cosas, cuando uno ve estos ejemplos, pues realmente uno siente una inspiración y eso le alimenta a uno el espíritu para también uno ser mejor persona, quejarse menos y ayudar más. Entonces, yo diría que es el impacto que ellos tienen en mí, en mí como persona, en mi esencia, en mi alma, en mi corazón, esa es la gratificación más grande que yo siento. No, todo lo que nos cuentas es súper bonito y a nosotros nos alegra muchísimo el tema de que puedan tener la oportunidad de impactar tantas vidas de manera positiva en este país que es muy parecido al nuestro en cuanto a problemas y en cuanto a complicaciones. Tal vez ellos hayan tenido un periodo de violencia que nosotros no hayamos vivido de la misma manera, pero al final creo que podemos empatizar con esa situación que pasaron y con lo que con lo que nosotros vivimos actualmente como venezolanos con la situación de nuestro país. Cuéntame Claro, qué. esto era, digamos, para mí esto era como una, realmente calificada como una guerra. Nosotros tenemos una violencia a alta escala, de alta intensidad, con unos resultados que pueden, digamos, ser parecidos a los de Colombia a lo largo de 50 años. El hecho es que cuando el ser humano está sometido a la violencia, pues quedan unos traumas muy grandes y luego es cómo sales adelante, cómo, digamos, pasas la página en el sentido de que la vida te queda por delante, que tienes otros retos y tratas mentalmente de poner a un lado, no, no lo vas a ignorar porque eso es negar algo que sucedió, pero sí poner a un lado ese evento, no revictimizarse uno mismo, sino buscar las oportunidades de salir adelante. Entonces nosotros como fundación, al ser facilitadores en ese sentido, es muy gratificante, por lo que te decía, ver los resultados y lo que hace es tener uno
la propia enseñanza de ellos terminan siendo los maestros de uno. No, es que es realmente, o sea, no tendría palabras para describir todo este proceso y cómo, cómo puede cambiar tanto la vida de la persona que sufre la pérdida de su miembro como las personas que en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar involucrados en este proceso o en este cambio, porque hay un mundo de diferencia entre uno y otro. Cuéntame qué es lo que más te ha gustado de este país en todo el tiempo que tienes acá. Pues Colombia tiene muchas cosas positivas, similares a las nuestras en Venezuela también. Yo diría, digamos que aquí es un país más de procesos, es un país de procesos, de cierta disciplina, pues obviamente como ellos son conocidos por ser, en aquella época de la colonia, pues habían universidades acá y en otras partes no la habían, entonces eran como una cosa muy académica y muy de leyes. Entonces, ese cierto orden que hay en Colombia, a uno le gusta porque pues es predecible, a pesar de que suena contradictorio por la violencia que ha existido. Sin embargo, es un país organizado y como profesional en las formas de hacer las cosas. Eso me ha gustado muchísimo. Obviamente, pues tú sabes que en Colombia una persona que es de la costa es distinta a una persona que es de la montaña en su carácter y en su forma de ser. Mismo los que están en la frontera, pues también son distintos, la frontera con Venezuela. Entonces, uno ve como un abanico de características interesantes que lo hace también muy, ¿cómo te diría yo? Muy variado. El ver que mismo entre Colombia hay sus propias diferencias en su filosofía de vida. Entonces, es un país complejo, pero a la vez fascinante. Sí, yo creo que concuerdo muchísimo con lo que tú dices. A mí me gusta mucho el orden que hay acá para hacer las cosas, que es un país un poco más estructurado, pero me gusta también que tenemos muchísimas similitudes que compartimos en cuanto a comida, en cuanto a cultura, y pues me siento un poco más en casa cuando estoy acá. Claro, y mismo, por ejemplo, en el tema cultural es muy interesante porque, por ejemplo, la música llanera, pues sí no se escucha mucho en la zona de Bogotá, pero en la costa se oye, a la gente le gusta, no solamente el vallenato, les gusta la ranchera y le gusta la música llanera, el joropo. Y en el sur, pues obviamente ni se diga. Y aquí hay unos exponentes maravillosos del joropo, eh, que es Colombo venezolano, porque pues es que es la misma extensión de Venezuela hacia Colombia. Para ellos es como otra Guajira, donde no hay ninguna diferencia quién es de un lado y quién es del otro lado, todo el mundo es lo mismo y la música se comparte y hermana enormemente en ese sentido. Y por el otro lado, pues tú puedes ver el tema del vallenato que ha tenido mucha incursión en Venezuela en los últimos tiempos, sobre todo en la zona occidental, en donde también ellos se han apropiado de ese vallenato y es parte de su vida y su cultura, como lo es la música llanera de este lado. Entonces, todo eso es como muy bonito. Sí, y siento que, por ejemplo, las personas como de las áreas fronterizas, ellos tienen un tipo diferente de empatía a nuestros problemas y se sienten de manera diferente a otras regiones, más porque han compartido muchísimo más con nosotros como venezolanos y tenemos muchísimas cosas que compartimos. Por ejemplo, todas las personas que yo conozco en Cúcuta son muy queridas y son súper lindas, a pesar de todos los problemas que pudiesen suscitarse allí con el tema de la crisis migratoria. La gente sigue sintiéndose y sigue deseando
que nuestro país mejore. Y, si y la mayoría de las personas que uno puede como hablar allá, ellos te van a decir, yo quisiera que Venezuela se mejorara para que podamos volver a ir allá, porque nosotros antes íbamos y veníamos como queríamos, porque ellos no se sienten de un lado o de otro. Eso es así, eso se siente también muchísimo. Digamos, la gente comprende que lo que pasa en Venezuela también afecta terriblemente a Colombia, y viceversa. Yo creo que todas estas circunstancias y de los últimos años que han sido dificultades, sobre todo en Venezuela, ha generado una mayor conciencia en Colombia de la importancia que tiene que las cosas en Venezuela se puedan arreglar. Y viceversa, allá también pues entienden que en la medida en que esto esté bien, para muchos venezolanos termina siendo un lugar donde cruzan pues para poder abastecerse o para poder, digamos, a tener salud o diferentes servicios que en este momento quizás no los pueden obtener en Venezuela y se dan cuenta la necesidad, esa cosa simbiótica entre ambos países, entre su gente, que es fundamental mantenerla unida. Entonces, yo recuerdo hace 30 años quizás, ay, esas rivalidades entre Colombia y Venezuela eran terribles. Era una cosa que lo veía uno en la política, en mediados de los 80, era otro ambiente. Hoy en día no. Hoy en día es, si tú estás bien, yo estoy bien, a mí me interesa que tú estés bien para que yo también esté bien. ¿Me entiendes? Esa mentalidad no existía en los años 80. Era de rivalidad y como de envidia. No, hoy yo creo que con todos los problemas que tenemos, la relación realmente se ha estrechado en una forma positiva y ¿cómo te diría? Sí, yo De también hermandad, siento pero de que hermandad no en retórica, eh, sino de verdad, verdad. em, en estos tiempos modernos, la población en general y los mismos gobiernos son mucho más abiertos y están mucho más conscientes de que esto es un problema de la región y que si nosotros buscamos soluciones y atacamos el problema de alguna manera, y todos estamos bien, especialmente en este momento tan delicado que estamos viviendo como una emergencia sanitaria que no tenía precedente porque no habíamos vivido esto nunca. Entonces, en este momento hay muchísima conciencia de debemos ayudar a todas las personas vulnerables porque al Claro, ayudarlos a ellos nos estamos cuidando nosotros. Entonces, creo que existe... hay personas que tienden a ser un poco pesimistas con respecto a cómo van cambiando la visión de la humanidad en la historia. Yo siento que hay muchísimos cambios positivos que también deberíamos ver. Que la juventud en este momento es más abierta a hablar sobre sí muchísimos es, problemas que estamos viviendo porque ellos quieren que esos problemas se solucionen y ellos están haciendo que incluso población un poco mayor sea también más consciente de estos problemas. Y esos cambios para mí son increíbles porque eso era algo que no veíamos hace 20 años, hace 30 años, como dices tú. claro, totalmente de acuerdo. Eso igualito exactamente lo miro yo. De modo pues que, digamos, tener la doble nacionalidad, estar aquí o estar allá, para mí es como si fuera realmente un solo país. O sea, yo no te puedo decir eh, que para mí Colombia ocupa más espacio en mi corazón que lo que ocupa Venezuela. No, son como si fuera, pienso yo, una madre que tiene dos hijos, a los dos los quiere por igual, obviamente en formas distintas, pero uno es uno más que el otro. Pues yo no puedo decir que es que yo privilegio a Venezuela sobre Colombia o viceversa. Son dos afectos muy profundos y que pues sí, los veo como una misma tierra, pues yo no sé cómo explicarte eso. Sí, yo siento que Venezuela nunca va a dejar de ser mi hogar. Jamás va a dejar de ser mi hogar, es el país de donde vengo, pero siento que Colombia también lo es. Entonces,
porque vivo aquí, porque hice mi familia aquí, hice unos amigos que son prácticamente mi familia, y uno, o sea, yo diría que uno crea su hogar donde se encuentra y donde se siente querido y aceptado y amado. Yo siento que he sido recibida en este país con los brazos abiertos, y eso obviamente no va a cambiar y no va a cambiar y no va a cambiar la perspectiva que tengo sobre este país como mi hogar. Igual también me pasa a mí, o sea, pues obviamente la querencia, el terruño, o sea, esos son como unos conceptos que, tú sabes, cuando de pronto ves un bello atardecer en Caracas o ves esos Andes en San Rafael de Mucuchí es totalmente nevado, o de pronto pues ves el Salto Ángel, pues hay una fibra que se toca por dentro, una fibra que es muy profunda, porque es el terruño, es la querencia, es de donde uno viene y es la familia son los ancestros y los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. Y eso es una cosa muy especial que se siente. Sin embargo, pues eso no anula ni sustituye tampoco, son dos cosas distintas, la vida que uno ha logrado hacer acá y con mucha gratitud porque también, pues, fueron generosos y lo recibieron a uno bien. Entonces, no, es muy interesante esa experiencia de ser de un país, quererlo tanto como queremos a Venezuela y estar en otro país que también es tuyo y también quererlo tanto. Sí. Bueno, nosotros, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, queremos agradecerte muchísimo haber estado acá con nosotros, compartir estas experiencias que son siempre muy bonitas y que realmente son muy positivas, y mostrar un poco de lo que es tu vida, haciendo todas estas cosas maravillosas con tu fundación. Te agradecemos un montón haber estado con nosotros y de verdad te deseamos muchísimos éxitos. No te vamos a desear suerte porque suerte no se necesita, se necesitan éxitos en la vida y los éxitos los logra uno. Entonces, y yo creo que ha quedado un precedente bastante fuerte de que eres muy capaz y que has logrado cosas increíbles. Muchísimas gracias, ¿verdad que sí? Pues bueno, para mí también es una oportunidad pues de poder compartir con ustedes y sobre todo este sentimiento tan profundo y tan bonito de ser parte de dos países que los queremos por igual y que siempre deseamos que mejoren y mejoren las relaciones entre ambos, se estrechen más, se hermanen más, porque juntos pues también somos más grandes y hacemos cosas mejores. Entonces, es una oportunidad de poder dar un testimonio de algo que es muy cercano a mi corazón, tanto Colombia como Venezuela. Eso es verdad. Juntos somos más Claro, grandes y somos mejores. claro. Muchísimas gracias. A ti, a mil y mil gracias. ¿Ah? Que estés bien. No te olvides de regalarnos un like y sigue nuestra página para ver más videos como este y comparte el video para que podamos ayudar a más personas.